Son índices que siempre generan ruidos para uno y el otro lado. Hay que tener cuidado cuando se hace la nueva canasta. Hablando de la nueva metodología, muchos analistas consideran que la metodología está desactualizada, es un índice del año 2007, los usos y costumbres sociales en 2007 son muy distintos a los de 2025, es lo que acusan algunos. ¿Qué observación tenés para esto? Bueno, buen día, gracias por el llamado. Placer. Es un tema bien complicado, no tanto por el cambio de índice y de metodología, que hay que actualizarlo, sino por lo que significa el INDEC y lo que significa el índice de inflación mensual todos los meses de nuestro país. Digamos que estamos tratando de dejar de ser la novedad del mundo, de un país que convive con una inflación gigantesca, y pasar a un país normal. En ese proceso hay que cambiar un índice que todavía está luchando por tener credibilidad después de que fue manoseado vilmente durante los últimos años, con lo cual es bien complicado, no por la metodología en sí, sino por el contexto político en el que se da, donde hay dudas siempre sobre el índice. 2x3 tenés en la discusión, eso no refleja la verdadera inflación. Por recordar el año pasado la cantidad de analistas, de periodistas que decían, bueno, pero no es la inflación de la calle, no es la inflación de mi casa, no es bueno, es una lucha el tema, y en ese escenario va a haber que cambiar el índice porque, como ustedes dicen, tiene que reflejar una canasta más actualizada de la que está reflejando, ¿no? Políticamente no convendría cambiar ese índice hasta pasadas las elecciones, me parece, ¿no? Yo creo, yo te diría que si vos me preguntás a mí, yo creo que el índice hay que cambiarlo en el momento en donde la inflación ya está en 1 o debajo de 1. Claro. Quiere decir que ya no hay un debate central, la inflación deja de ser el tema central de nuestras vidas y no es sujeto de un debate político, de una nueva brecha, una nueva grieta sobre el índice de inflación, ¿no? Estamos logrando que de a poco, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, que suelo salir en debates, hablando en radio y demás, es una lucha que la gente crea los datos oficiales. La gente repite cualquier dato, sale cualquier persona y te dice, bueno, el consumo la economía está parada. Pues sí, pero no, discúlpeme, no está parada, está creciendo en el año, vamos a crecer entre 4, 6 y 5, es lo que dicen las estadísticas nuestras. No, bueno, pero yo la veo parada. Y vos decís, eso no ocurre en ningún lado, no existe en otros países un debate sobre el metro, ¿entendés? Sobre la medida patrón. Acá sí, no hay un referente, si no se cree en el EMA, en las cifras que saca el INDEC, es una lucha permanente y es parte de la discusión política, los números, las estadísticas de la economía. Eduardo, lo paso al tema de la persona común que trabaja todos los días, que lo que gana no le alcanza y trata de volcarlo en las necesidades básicas. Va al supermercado y ve que los precios todos los días van variando, centavos, pesos, y todo esto siempre ha tenido para el usuario común. A nosotros nos pasa también, a usted también, cuando va al supermercado encuentra que los precios van variando. ¿Cuándo fue creíble el INDEC para usted desde su punto de vista? Y te diría que en los últimos 70 años es poco creíble, ¿no? Si siempre es motivo de discusión, pero en los 2000, cuando a Guillermo Moreno se le ocurrió empezar a tocar los índices descaradamente y cambiar y hacer tropelías con ese, ahí ya cuando las consultoras, recordás la época en que se perseguía a las consultoras que hacían índices de precios y le hacían juicios a las consultoras, ahí te diría que se desbarrancó. Igualmente, la cosa, ¿no? permítame, y ahora estamos reconstruyendo eso. Permítame contradecirlo. Yo recuerdo muy vívidamente conferencias de prensa de Domingo Cavallo y después por su lado Fernando de la Rúa, enojados con el INDEC porque le daban datos negativos. Era una institución de un prestigio y una reputación. Yo que estudié sociología, bueno, porque, claro, al INDEC queríamos tremendo, todos claro. llegar.
era muy Ir a reputado. trabajar, yo también, claro. Sí, sí, sí. Muy respetado, ¿no? Le diría Sí. que desde La Mancha Moreno para acá, no tanto anteriormente. Claro, siempre fue muy respetado y siempre estuvo en el centro del debate, como vos bien decís, por el nivel de crisis que hemos tenido. Es decir, los debates de Cavallo y de la Rúa eran contra el INDEC, no habían intervenido el INDEC. No. Yo lo que dije es que lo más grave ocurrió en estos últimos 20 años, cuando sí se le metió mano descaradamente. Pero eso no quita que la Argentina no tiene legitimidad. En Inglaterra, por ejemplo, existe lo que se llama el Blue Book, un libro azul. El libro azul resume todas las estadísticas inglesas todos los años. Y eso no se discute. Si cuando se habla de cifras de economía, se hace referencia a esas cifras. Y bueno, y si vos salís de esas cifras, y sos un desubicado, te miran raro. Todo el periodismo, los profesionales, todos se refieren a eso. Y bueno, en algún momento lo vamos a lograr. Yo te diría que el mejor momento sería cuando, si todo sigue razonablemente, bueno, el próximo año quizás ya estemos en cifras cercanas a las internacionales, y ahí sí podríamos meter la demorada nueva metodología de índices de precios que ya nos van a permitir estar mejor. Ahora, volviendo al que vos me decís, a la persona que va al supermercado, Sí. Lo que ve la persona que va al supermercado, y yo voy siempre, es cómo han bajado los precios. Es sorprendente que están a la baja muchos precios. Por ejemplo, desde el precio, digamos, el más ostensible es la diferencia entre las verduras de estación y las que no, y las que están de estación están debajo de 1.000 pesos, muchas veces el kilo, como ahora la cebolla, por ejemplo. Y te llama la atención, porque vos decís, che, algo menos de 1.000 pesos, ¿viste? Llama, sorprende. Y lo mismo ocurre con algunos importados, y lo mismo ocurre con productos que habían pegado un salto enorme y que ahora se han moderado, yogures, postrecitos y demás, toda la línea láctea que tuvo un incremento brutal y ahora está acomodándose de otra manera. Vemos eso todos los tiempos, pero ¿qué vemos también? Y vemos que no es que somos pobres, como dijo Daza, nuestros supermercados parecen supermercados soviéticos. He ido a Chile algunas veces porque mi hija está viviendo allá recientemente, y vos te sorprende, tenés de cada producto 6 marcas. Bueno, nosotros no, tenemos una, y con suerte tenemos la marca del supermercado, la de Carrefour o la de Jumbo, viste, que tienen Sí, las marcas marca propia. propias, y ahí, claro, las marcas propias, y ahí encontrás algún precio más barato, ¿no? Pero tenemos 2 marcas. Todavía estamos en un momento donde la economía está en reconstrucción. Somos un país muy pobre, no somos el más pobre. Mira. Somos el récord de países que la velocidad a la que se empobreció Argentina en los últimos 20 años es la mayor del mundo. La velocidad, no el nivel de pobreza, obviamente que no. Estamos Pero la en... velocidad, ninguno cayó tanto. Sí. Estamos conversando con Eduardo Sí, Jacobson, claro. economista, especialista en finanzas, y le quiero preguntar por la novedad que nos encontramos ayer a la tarde. El Banco Central volvió a subir encajes remunerados que los bancos deben destinar a los depósitos. Para traducirlo al llano, le ordenó el Banco Central a todas las entidades bancarias que dejen un pedazo de dinero inmovilizado, que no se preocupen, nosotros les vamos a dar un interés, pero no larguen esos billetes a la calle. Básicamente eso es lo que hizo. Ese apretón monetario del central, ¿qué nos está anticipando? No, te anticipa que el central, que ha habido un cambio en la política económica, que el central sigue siendo parte, y la política monetaria del gobierno, más que el central. Esto está coordinado entre economía y el central, entre el tesoro y el central. Están tratando de llegar a un esquema monetario que no le implique un costo financiero al Estado enorme, como era el tema de las LEFIs. El tema de las LEFIs era un sistema que a los bancos les resultaba muy confortable, porque todo el dinero era remunerado, y por eso a vos y a nosotros nos pagaban, dejabas el dinero un par de días y tenías unos pesos que te generaba. Bueno, ese peso lo pagaba el Estado. Básicamente a los bancos le pagaba un interés muy importante por ese dinero inmovilizado. Entonces ahora el central cambia esa metodología y quiere que los bancos no tengan tanto dinero inmovilizado, lo tengan en crédito, lo tengan
sigan moviéndose a un interés razonable. Ahí empezó una lucha enorme porque la caja que le lastimó el gobierno a través de este cambio en las leyes de los bancos fue muy grande, y están en medio de una pulseada muy importante y en medio de un momento político muy difícil, que el gobierno no quiere que haya un movimiento en los pesos que le puedan ir, que facilite la volcada a dólares o a la volcada a situaciones que se les vuelvan inmanejables en un momento tan crítico como es este, que tenés en el Parlamento la oposición metiéndote 10 proyectos para aumentar el gasto fiscal, vos vetando por aquí y por allá. Es un momento complicado, con lo cual está de alguna manera lo que se hace en estos momentos donde el central y la economía ve que hay muchos movimientos que están fuera de lo que debería ser el normal funcionamiento, y moviliza más dinero, seca la plaza, aumenta las tasas de interés y de alguna manera enfría la economía. Es una pena, pero es el mal menor si lo comparás con lo que sería el mal mayor, que sería una fuga demasiado fuerte hacia o la demanda, porque los bancos liberan mucho dinero al mercado, o el vuelco al dólar, que también sería un problema porque también te joroba los índices de precios. En paralelo a eso, las tasas es el mal menor, claro, te diría. Claro, yo quiero hacer un asterisco ahí. El aumento de las tasas es el más menor, analizás, pero son datos que no se escapan, que el dólar subió 20 pesos en el día de ayer y las acciones argentinas que cotizan en el exterior cayeron hasta un 10% junto con los bonos. ¿No es otro asterisco? Eso es bueno, pero no es... Y sí, vos pensás que somos un caso inédito, de que resulta muy claro que toda la oposición política resolvió que el gobierno cuanto antes se caiga, cuanto antes fracase el plan económico mejor. Es decir, no miden costos, la política no mide costos y está dispuesta a romper todo si fuera necesario. Es decir, entonces le eliminan los vetos. Ahora están tratando de meter, la esposa de Schiaretti, Vigo, dirige la comisión que está tratando de modificar la ley de decretos. Ya no solo quieren dictar las leyes de la economía, en términos están tomando funciones ejecutivas, ¿no? Cuando te dicen, bueno, a las universidades aumentale acá, a los discapacitados sumale esto, a las jubilaciones aumentar tal y cual cosa. Bueno, esa es la tarea del Ejecutivo, no la tarea del Parlamento. No son leyes que están discutiéndose hace años y son sugerencias que se ponen a la disposición para que el Ejecutivo vea cuando las meta. No. Están tratando de romper la ley, lo que está haciendo el gobierno, que es tener equilibrio fiscal y monetario y financiero, que es el corazón del proyecto. Bueno, ¿qué hacen? Están tratando de romper el corazón del proyecto y eso se nota. Ahora están tratando de hacer una ley que le impediría al gobierno tener decretos válidos, es decir, los decretos para ser implementados deberían tener la aprobación del Congreso, no como ahora que es al revés. Se pueden hacer decretos y están sujetos a que el Parlamento con 2/3 los pueda voltear. Ahora sería al revés. Están metiendo un nuevo proyecto de ley que dice que para los decretos, para que el gobierno los pueda meter, necesita 2/3 en el Parlamento, lo cual impide, digamos, directamente te dice, mira, si no tenés mayoría en el Congreso no puedes gobernar, renuncia y andate a tu casa. Eduardo, volviendo al tema de el INDEC, sobre todo de cara a lo que se viene este próximo mes, ¿usted qué cree? ¿Qué porcentaje debería estar oscilando para cerrar lo que ha sido este mes en curso? En cuanto a la inflación, me refiero. Estás hablando del mes estamos hablando de julio. Sí. ¿Por dónde estaría rondando? Cualquier cifra abajo del 2% estaría bárbara, ¿no? Arriba del 2% ya hace un poco de ruido, pero atento a los despelotes que hemos tenido, te diría que puede ocurrir, digamos, que estés en el 2, 2.4, 2.3, una cosa así. Los mayoristas dieron cerca del 2. Claro, sí, bueno, ahí pegaron el tema del dólar del mes pasado, viste, que había sido el primer incremento. Claro. Pero no tiene tanta importancia en el total como es el que más ha aumentado, efectivamente. 2,8 quedó. Estoy mirando acá. 2,8, algo así. 2,8 quedó. Pero fíjate que
estamos teniendo que seguir el índice día a día, cuando efectivamente la tendencia de la inflación es clara, que es a la baja, y que vamos a estar con índices por debajo del 1 el año que viene. Eso es va a ocurrir en función de cómo se están manejando los agregados monetarios y la oferta de dinero y la prudencia con que se están manejando el balance del Banco Central. Pero eso lleva tiempo, y el ideal es hacerlo al mismo tiempo que vos estás creciendo fuerte. La Argentina venía creciendo muy fuerte en el primer semestre, y más que nada los primeros 4 meses, y se frenó un poco en mayo-junio, ¿no? Y ahora Eduardo, dicen que julio-agosto va a dar mejor. ¿Ve cierta preocupación usted de cara a lo que resta de este 2025 justamente sobre esto? Mira, la preocupación en la Argentina es política, básicamente, ¿no? Vos tenés en el gobierno a un presidente Milei con un equipo que están decididos a hacer algo, y vos tenés a un grupo, digamos, sectores del Minotauro, le llaman algunos autores, que están en contra. Entonces si vos decís estoy decidido a romper todo, y ese es el bloque mayoritario en el Congreso, y bueno, ese bloque no lo vas a sacar en una elección sola, ¿no? Porque son muchos años de consolidarse, con lo cual, tanto en el Senado, donde es una mayoría muy importante, bueno, vos tenés un sector kirchnerista que está dispuesto a tirarte todo el tiempo carga de profundidad, con lo cual te va debilitando, no hay duda que te pega. Esa es mi mayor preocupación. La mayor preocupación es la política, ¿no? Ojalá que le vaya bien al gobierno para que se consolide un poco más, pero la lucha va a seguir dándose porque no va a tener mayoría. A duras penas, si hace una muy buena elección, va a lograr el tercio que de alguna manera le posibilita seguir vetando cuando le siguen sacando leyes. Pero vos fíjate que ante el mundo, cuando vos mencionabas cómo se movieron los valores en Nueva York y demás, sí, las bolsas afuera, y bueno, miran y dicen, che, qué despelote tienen ahí, mirá las leyes que le votaron, esta ley le implica tal cosa, la otra ley, la justicia laboral, cada vez que saca un fallo, se lo tira para atrás. Bueno, es muy complicado. Eduardo, te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable, que tenga un buen día. No, muy amable ustedes, buen día, hasta luego, gracias. Radio Buenos Aires, AM 350, compañía fiel, ayer y hoy, Radio Buenos Aires. Antes de terminar el día, Gerardo Presas te cuenta todo lo que necesitas saber en Argentina Noticias. Lo que pasó, lo que pasa y lo que vendrá. En Argentina Noticias, información, servicios y todo lo que tenés que saber mientras volvés a casa. La información que tenés que saber la encontrás toda junta acá en Radio Buenos Aires, AM 1350. Esto es Argentina Noticias con la conducción de Gerardo Presas. Ecos. De Buenos Aires. Estamos celebrando un siglo de Radio Buenos Aires, y un siglo de radio no se mide solo en años, también en historias únicas. ¿Sabías que en los años 30 la actual Radio Buenos Aires, entonces conocida como Radio del Pueblo, tenía sus estudios en la avenida Córdoba, pleno centro porteño? Un dato que conecta pasado y presente en los 100 años de Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire y seguimos haciendo historia. Cumplimos 100 años y seguimos estando donde siempre, en el 1350 del dial y en el corazón de la gente. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Lutera y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Buenos Aires en estos primeros